Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Me acaba de despertar el acompañante que parece que no quería perderse ni un segundito de esta actividad, así que bueno, espero poder presentar a la licenciada Cecilia Corbin tranquilamente, si no, bueno, me disculparán la interrupción. La licenciada Corbin es licenciada y profesora en psicopedagogía por la Universidad de El Salvador. Realizó su concurrencia en el Centro de Salud Mental número 3 en los años 1994 a 1998, donde actualmente se desempeña. Pertenece al clínico del programa de asistencia psicopedagógica de la Cátedra de Psicopedagogía Clínica en la Facultad de Psicología de la UBA desde el año 98. Es docente de la Universidad Nacional de San Martín en las licenciaturas en Psicopedagogía y Educación y en los ciclos de complementación para docentes. Se desempeña como psicopedagoga clínica de niños y adolescentes en dispositivos individuales y grupales. Fue supervisora de la tarea clínica psicopedagógica en distintas instituciones. Ha publicado los siguientes libros: Niños que no aprenden, la compiladora fue Silvia Shemelson por Editorial Paidós, Tratamiento de los problemas en el aprendizaje, actualizaciones en clínica psicopedagógica, compiladores Luisa Wettengel y Gerardo Proll, por la editorial Novedades Educativas, Clínica Psicopedagógica y Alteridad, los mismos compiladores, también por Novedades Educativas. Por último, es fundadora y codirectora del portal Por Psicopedagogía. Bueno, Cecilia, te agradecemos muchísimo que estés con nosotros. Van primero los avisos formales que siempre repetimos. Les pedimos a todos que tengan los micrófonos silenciados, es decir, que estén en rojo o en blanco. Todas las preguntas, comentarios, cualquier consulta nos las pueden hacer por el chat, que en la última parte de la actividad las vamos a estar retomando para hacérselas llegar a la licenciada Corbin. Bueno, Cecilia, ahora sí, te agradecemos muchísimo desde Raíces que estés con nosotras. Me silencio y te cedo la palabra. Bueno, gracias Irina. El agradecimiento es mío, realmente a tanto a Irina como a Macarena por el trabajo enorme que vienen haciendo con la cantidad de actividades que vi que vienen desarrollando durante este año, un año muy difícil para todos. La verdad es que es un trabajo admirable el que están haciendo, así que gracias a ustedes y gracias, bueno, también obviamente a las personas que se acercaron a participar. Y que de alguna manera se están interesando por esta temática que a mí al menos me apasiona, ¿no? Que es el aprendizaje. Bueno, les voy a contar algunas internas, un poco la cocina de estas cuestiones que vine pensando sobre este tema, más que nada porque me interesa compartirlas con ustedes y me interesa que esta actividad no sea una clase expositiva o una conferencia en todo el sentido de la palabra, sino algo que podamos, un espacio donde podamos pensar, donde podamos compartir cuestiones que nos interesan a todos los que estamos aquí, ¿sí? Allá por el mes de agosto, hace un montón, Macarena me contactó para ofrecerme participar de esta actividad. En ese momento pensamos la posibilidad de fechas, pensamos temáticas y bueno, a pesar del cansancio inusual que estaba experimentando por esas fechas, acepté, ¿sí? Acepté, no sé si le suena esto del cansancio, acepté pensando que para noviembre faltaba un montón, ¿sí? Y que tenía tiempo de sobra de preparar algo más o menos digno, ¿sí? La temática que Macarena me proponía era problemas de aprendizaje. Yo soy psicopedagoga, hace años que trabajo como psicopedagoga, además soy docente, con lo cual esto no debería implicarme ninguna dificultad, digamos, pensar una exposición acerca de mi especialidad. La verdad es que no debería generarme demasiado problema. Sin embargo, algo pasaba ahí, estaba cansada, ¿sí? Se me dificultaba muchísimo producir, pensar, se me dificultaba definir un tema. Básicamente eso, se me dificultaba pensar. Por esos tiempos sucedió una escena que de algún modo me rescató un poco al menos
de esa inercia que estaba experimentando que no me permitía pensar, ¿sí? El protagonista de esta escena es Luciano, un niñito de 9 años que atiendo desde hace más o menos 2 años, ¿sí? Que durante el año pasado produjo cambios muy importantes, transformaciones en su producción cognitiva, ¿sí? Logró alfabetizarse, por ejemplo, que no es poco, empezó a avanzar en un camino de aprendizajes un poco más placenteros de lo que se venía dando al momento de la consulta. A partir de abril, el tratamiento, como muchos otros, continuó de manera remota, primero por videollamada, después por Zoom. Lo mismo pasó con las clases de la escuela que tenía, ¿sí? Zoom, videollamada, Meet, Classroom y otra infinidad de plataformas desde las cuales se suponía que tenía que continuar con sus aprendizajes. ¿Sí? Todos estos espacios en los que la mamá de Luciano estaba presente, muy presente. ¿Sí? En una de nuestras sesiones en las que la mamá había salido de compras y le había dejado el teléfono para que pudiera charlar conmigo, justamente estábamos hablando de todas esas clases y esos encuentros que tenía con sus maestras y con sus compañeros, y al borde del llanto, visiblemente angustiado, Luciano me dijo: es que aprender siempre es un problema. Bueno, esta escena a mí me permitió, de algún modo, definir un posible título, un posible nombre para esto que estaba intentando pensar, ¿sí? ¿Por qué? Porque aprender siempre es un problema, independientemente de que se tenga o no un problema para aprender, ¿sí? Entonces, bueno, voy a traicionar un poco el pedido de Macarena, ese pedido del principio, y no voy a hablar de problemas de aprendizaje, o al menos no solo, ¿sí? Lo que les propongo es pensar no en problemas de aprendizaje, sino en el aprendizaje como problema. O sea, vamos a intentar problematizar el aprendizaje, ponerlo en cuestión, interrogarlo, no darlo por supuesto, sobre todo. ¿Sí? Problematizar nos obliga a pensar ese objeto que desconocemos, ese objeto que se nos presenta y que se nos impone como una novedad. Entonces, pensando en el aprendizaje, me pregunto qué novedad aporta para mí, ¿sí?, esta problematización. Una de las cuestiones que a mí me surgen, les digo a mí me surgen porque seguramente a cada uno de ustedes les surgirán otras, distintas o parecidas, no importa, pero bueno, a mí una de las cuestiones que me surge al tratar de problematizar el aprendizaje es que el aprendizaje no es privativo de la infancia. Todos aprendemos, ¿sí? Digo, aprendemos porque somos sujetos de aprendizaje, ¿sí? Chicos, adolescentes, grandes, viejos, no importa, todos somos sujetos de aprendizaje, ¿sí? De hecho, a ver, si pensamos la infancia, la adolescencia, la adultez, la vejez, no como etapas, ¿sí?, etapas fijas por las que se supone que deberíamos atravesar a lo largo de la vida, sino como posiciones, ¿sí?, posiciones en las que un sujeto se ubica ante determinadas situaciones, ante determinados encuentros a los que se enfrenta a lo largo de su vida. ¿Sí? Entonces, lo desconocido, lo que ignoramos, se nos plantea como un obstáculo, como un escollo a resolver, ¿sí? Y ahí es donde aparece la oportunidad de que el aprendizaje suceda, ¿sí? Entonces, todos aprendemos y disculpen que me ponga tan monotemática con esta cuestión, pero me parece que es imposible pensar e investigar incluso acerca de estas cosas si uno no toma alguna referencia epocal, ¿sí? Entonces, esto de que todos aprendemos, creo que tomó una dimensión como muy fuerte a comienzos de este año, cuando la vida, la pandemia, o vaya a saber uno qué, nos forzó a aprender cosas que estaban completamente por fuera de nuestro campo de conocimiento, ¿sí?
nos vimos forzados a construir objetos, herramientas, procedimientos, que jamás pensamos que íbamos a tener que construir, o al menos no en esos términos, ¿sí? El resultado de esto, entre otras cosas, fue una generalización del cansancio, ¿sí? Y acá vuelvo a cómo empezaba, ¿sí? ¿Por qué estoy tan cansada? ¿Por qué todos estamos tan cansados? ¿Sí? No creo que podamos en esta instancia responder esta pregunta, pero tal vez podamos como bordearla y lograr algunas aproximaciones, ¿sí? En principio, que aprender cansa, ¿sí? Agota, implica un monto de energía psíquica enorme, ¿sí? Hay momentos de ese cansancio en que ese cansancio está ligado al placer, ¿sí? A lo placentero, al agotamiento placentero, ¿sí? Que uno siente en el cuerpo como placer. En otros momentos resulta de un camino mucho más tortuoso, ¿sí? Pero siempre implica algún grado de satisfacción, ¿sí? Entonces, decía, primera cuestión que me surge a mí, el aprendizaje no es privativo de la infancia, todos aprendemos. Segunda cuestión, el aprendizaje no va de suyo, ¿sí? No es automático, es un trabajo. Es algo que como sujetos hacemos, ¿sí? Es un logro, implica un esfuerzo, implica un gasto, ¿sí? De algún modo al aprender uno renuncia a una posición de ignorancia que puede resultar cómoda o tranquilizadora, que en definitiva es una renuncia que no es posible hacer si uno no tiene cierta expectativa de ganancia a futuro. ¿Mm? Entonces, tercera cuestión, el aprendizaje tiene que ver con el futuro. ¿Mm? Tiene que ver con poder insertarse o construir algún tipo de proyecto de futuro, ¿sí? ¿Por qué? El aprendizaje, al ofrecer oportunidades de establecer diferencias, oportunidades de encontrar significaciones, de complejizar el psiquismo, de algún modo contribuye a la posibilidad de proyectarse a futuro, ¿sí? Retomando lo que decía antes sobre este año y sobre el cansancio, me pregunto si algo en relación a la categoría de futuro o a la categoría de tiempo en general, ¿sí? No se trastocó a partir de que tuvimos que estar todos encerrados en nuestras casas, o la mayoría de nosotros, ¿sí? Algo de la rutina como organizador, ¿sí? A ver, la rutina no es mala en sí misma, la rutina complica cuando se rigidiza, pero en realidad la rutina diaria es algo que nos organiza y que nos permite, sobre todo, pensar. ¿Mm? Entonces, algo de esa rutina se trastocó, de modo que quedamos todos boyando, ¿sí? Muchos comparaban ese momento con la película El Día de la Marmota, ¿se acuerdan? Esta donde todos los días el personaje se despertaba y repetía el día anterior, ¿no? Era desesperante. Bueno, algo de esa desesperación me parece que nos inundó a todos a comienzos de este año. Entonces, primera cuestión, entonces, todos aprendemos. Segunda cuestión, el aprendizaje es un trabajo. Y tercera cuestión, el aprendizaje está ligado a la posibilidad de construir futuro. ¿Mm? Bueno, andaba yo en estas cuestiones tratando de pensar en estas cuestiones del aprendizaje cuando tuve que releer un texto que damos en una de las materias de la que soy profe en la Universidad de San Martín. Es un texto de Christophe Dejour. Dejour es un psiquiatra y psicoanalista francés que hace muchos años que viene pensando
cuestiones en relación a la psicodinámica del trabajo. El texto se llama El sufrimiento en el trabajo, y en ese texto, entre otras cosas muy interesantes, de Jure dice que, digamos, habla de la centralidad del trabajo para la subjetividad, porque en realidad se da cuenta de que muchas de las consultas actuales que recibe en su clínica tienen que ver con cierto grado de sufrimiento en el trabajo. Él dice, trabajar tiene que ver con hacer trampa. Trampa es la palabra que aparece en el texto, mejor dicho, que aparece en la traducción del texto. A mí no me encanta la palabra trampa, pero bueno, creo que en este texto o en este autor, a mí me da, me lleva a pensar en el engaño, ¿sí? Pero creo que en este texto de Jure habla de trampa no en relación con un engaño hacia otro, sino más bien como ese plus, ¿sí? Un agregado, el rebusque, dice él también, ¿sí? Eso que hay que agregar de uno mismo a las prescripciones para que funcionen, dice. Con la salvedad de que nunca se sabe de antemano qué es eso que hay que agregar, ¿sí? No hay anticipación posible de eso que hay que agregar a la prescripción para que funcione, ¿sí? No se puede prever. Entonces el trabajar siempre está ligado a la sorpresa, a lo imprevisto, a la invención, ¿sí? Hay algo de lo que el sujeto inventa en el trabajo. En ese texto, de Jure distingue 3 niveles de sublimación en la psicodinámica del trabajo, ¿sí? Bueno, los 3 niveles que él describe son la cuerpo-creación, el reconocimiento de los otros y la dimensión ética. ¿Sí? Desde luego que no vamos a detenernos en análisis de este texto porque excede completamente los límites de esta actividad, pero bueno, me interesa usarlo como disparador, ¿sí? Justamente para pensar, para problematizar la cuestión del aprendizaje, que es la que sí nos ocupa. Porque de alguna manera, si el trabajo es la actividad central que define la vida adulta, el aprendizaje, o al menos el aprendizaje escolar, es la actividad central que define la vida de los niños y niñas. Acá seguramente muchos de ustedes estarán pensando, pero ¿cómo no era que era el juego, la actividad que definía la vida de los niños? ¿Sí? Y no estoy oponiendo uno a otro, ¿sí? No estoy oponiendo juego a aprendizaje. Más bien al contrario, creo que son cuestiones suplementarias. A ver, si algo, Rodulfo dice, ¿sí? Que si algo de lo lúdico no se acarrea al trabajar, a mí siempre me gustó mucho esta imagen del acarreo, ¿no? Me parece muy hermoso. Si algo de lo lúdico no se acarrea al trabajo, el trabajo se reduce a prácticas alienantes y adaptativas, ¿sí? Del mismo modo, si el aprendizaje no está atravesado por las raíces deseantes del jugar, ¿sí? Esa actividad en la que los niños y las niñas ocupan más tiempo de sus vidas, ¿sí? Queda reducida a la copia, a la imitación, a la repetición, al sometimiento. ¿Sí? Entonces, el jugar atraviesa el aprendizaje del mismo modo que debería atravesar el trabajo. ¿Sí? Como podrán ver, lo que estoy intentando hacer es colocar en una misma serie el trabajo y el aprendizaje, o el trabajar y el aprender, mejor dicho, ¿sí? Como procesos que en sí mismos son subjetivantes, ¿sí? Que implican desde el sujeto una acción, un hacer creativo, una invención, y en tanto implican esa creación, esa invención, modifican al sujeto, son subjetivantes, ¿sí? Arman sujeto, arman subjetividad. ¿Sí?
Desde este punto de vista, uno podría inscribir entonces tanto al aprendizaje como al trabajo dentro de lo que Freud llamó sublimación. ¿Mm? Recordemos que para Freud la sublimación es, es uno de los destinos de la pulsión, ¿sí? Que consiste básicamente en la modificación del fin sexual de la pulsión, el cambio de objeto de la pulsión hacia un destino socialmente aceptado, digámoslo muy rápidamente, ¿sí? Entonces, volviendo a Deleuze, él describe o distingue 3 niveles de sublimación en la psicodinámica del trabajo que vamos a intentar ligar al aprendizaje. Ver si podemos, en estos 3 niveles, aplicarlos al aprendizaje, ¿sí? Por supuesto que esta aplicación siempre implica algún grado de invención de parte nuestra. Nunca uno traslada conceptos automáticamente de un lado a otro, sino que los recrea, los inventa de nuevo, ¿sí? El primer nivel de sublimación que plantea Deleuze es la cuerpopreación. Él dice que el trabajo produce una transformación en el modo de habitar el cuerpo. Habla de una colonización de la subjetividad a través del cuerpo por parte del trabajo. Después, bueno, si les interesa el texto, a profundizar en estos conceptos, les paso la referencia, ¿no? Pero bueno, vamos a pensar nosotros que no hay aprendizaje que no pase por el cuerpo. Aprender es una experiencia afectiva, ¿sí? Todas las sensaciones que el objeto de conocimiento, que eso desconocido nos despiertan, atraviesan el cuerpo y se expresan mediante el cuerpo. Yásara Paín y Elisa Fernández, por ejemplo, hablan del cuerpo como instrumento de apropiación del aprendizaje. ¿Sí? Yendo un poco más atrás, podemos pensar en esa experiencia inaugural y paradigmática de aprendizaje, que es el primer encuentro boca-pecho del que habla Winnicott. ¿Sí? Ahí vemos un bebé que seguramente está por esos lares. Y, a ver, en ese encuentro boca a pecho, lo que Winnicott describe es ese primer momento creativo del bebé, ¿sí? Ese primer momento donde el bebé encuentra un pecho que le es ofrecido en el momento justo en el que el bebé puede crearlo, ¿sí? El cuerpo de la mamá y el cuerpo del bebé se encuentran ahí en un acto creativo. ¿Sí? Seguramente si yo les pidiera a cada uno de ustedes, a cada una de ustedes, que recordaran alguna situación de aprendizaje, no lo vamos a hacer porque no nos da el tiempo para recoger las situaciones de cada uno, pero les invito a que lo hagan si tienen ganas. ¿No? Si yo les pidiera esto, seguramente la mayoría de ustedes pensaría en situaciones en las que el cuerpo está fuerte y claramente involucrado. ¿Sí? Seguramente muchos de ustedes pensarían en situaciones como aprender a andar en bicicleta, aprender a manejar un auto, aprender a nadar, qué sé yo. Situaciones donde es obvia la presencia corporal en esos aprendizajes, ¿sí? Ahora, no son los únicos aprendizajes donde el cuerpo está presente todo el tiempo, porque el aprendizaje nos atraviesa corporalmente, ¿sí? Entonces vamos a ver si podemos pensar lo corporal en alguna situación más ligada al aprendizaje más sistemático, curricular, digamos, ¿sí? Particularmente al aprendizaje de la escritura y más particularmente aún de la escritura del nombre. ¿Sí? Para eso vamos a traer, no diría comparar, porque la idea no es compararlas, pero bueno, vamos a traer la producción de 2 niñas en relación a la escritura del nombre. ¿Sí? 2 niñas con historias, con modalidades, con recursos diferentes, como todos los niños,
que tienen en común que las dos están en un momento de construcción de la lectoescritura. Están aprendiendo a leer y aprendiendo a escribir. ¿Sí? La primera de estas niñas, no sé si Irina o Macarena van a... Dale, empiezo a compartir. compartir. Dale, la primera diapo. Ahí va. Solo para ver la producción. La primera de estas niñas se llama Jazmín, tiene 9 años, está en una escuela especial. ¿Se ve ahí? Bueno, no me pueden decir porque están todos silenciados, pero espero que se vea. Sí, sí se ve. Genial. Bueno, les decía, Jazmín tiene 9 años, está en una escuela especial y vamos a distinguir dos momentos de esta producción escrita. ¿Sí? Un primer momento, que es el que ustedes están viendo en este momento, donde no distingue las letras, cada palabra es una sucesión de letras aparentemente al azar. Digo aparentemente porque, por supuesto, están al azar según nuestra lógica, ¿no? No sabemos cuál es la lógica que ordena esas letras. No lo podemos saber, no hay modo de saberlo. Pero bueno, son una sucesión de letras aparentemente al azar, también es aparentemente al azar la cantidad de letras que ubican cada palabra, ¿sí? ¿Querés mostrar la próxima, Irina? En este momento en que escribe de esta manera, Jazmín escribe su nombre en forma alfabética o casi alfabética, ¿sí? Ahora, hay un segundo momento en que Jazmín empieza a distinguir algunas letras, ¿sí? Y empieza a escribir, la próxima, Irina, por favor, empieza a escribir de modo silábico alfabético. No sé si se llega a distinguir ahí, la producción de arriba estaba escribiendo los nombres de sus compañeritos de la escuela, ¿sí? Nico, Mati, Cami, Pato. Después escribió también Karina, que es el nombre de su psicóloga, y Ceci, que vengo a ser yo, ¿no? Ahora fíjense cómo escribe su nombre. Al revés. ¿Qué pasó ahí? ¿No? Bueno, cuando yo me encontré con esta producción, rápidamente me acordé de otra nena, ¿sí? Donde algo similar sucedía, ¿sí? Esta otra nena se llama Julia. Julia no tiene problemas en sus aprendizajes, ¿sí? Lee y escribe desde preescolar, prácticamente de forma alfabética, pero durante muchísimo tiempo escribió la inicial de su nombre al revés. A ver, esto es lo que uno hace en general con cualquier material, ¿no? Uno encuentra algo que le hace pregunta e intenta otorgarle una lógica propia. Esto es lo que yo hice en relación a estos dos casos, otorgarles una lógica propia. Ustedes podrán encontrar montones de sentidos, ¿sí? Ante esta misma producción. Pero bueno, esta es la que a mí me surge, ¿sí? Veamos, hay una lógica intrínseca del objeto, ¿sí? Que estas niñas, las dos, entendieron y resolvieron, cada una a su manera, ¿sí? ¿Cuál es la lógica intrínseca de ese objeto? La J es la única letra del alfabeto, ¿sí? Estoy hablando de imprenta mayúscula, por supuesto, que está al revés. ¿Sí? Todas las letras se dibujan a partir de un eje. Algunas son simétricas con relación a ese eje, ¿sí? Simétricas, a ver, ya sea de forma bilateral, como, bueno, ahí mismo ven la A, la I, podría ser la M, la O, ¿sí? O sea, la simetría bilateral es esta, ¿sí? A partir de un eje para un lado y para el otro, ¿sí? Decía, algunas son simétricas con una simetría bilateral, otras con una simetría radial, ¿sí? Como la S, por ejemplo, o la N, o la Z, ¿sí? Se lo imaginan, ¿no? Una simetría radial sería así, digamos, yo giro y es simétrico de los dos lados, digamos, es igual de un lado y del otro, pero otorgan un giro, ¿sí?
Entonces, algunas letras son simétricas, ya sea de forma bilateral o radial, y hay otras que no son simétricas, que son asimétricas. Parten de un eje vertical, ¿sí? Y luego van, se dibujan, se escriben, como quieran llamarlo, hacia la derecha. ¿Sí? La D, la R, la L, la E, son algunos ejemplos. ¿Sí? Hay una letra, la J, que parte de un eje vertical y va hacia la izquierda. Esta es la parte donde yo espero que todos ustedes recorran el alfabeto para verificar que esto que estoy diciendo es así. Pero no hace falta, yo les doy garantía de que es así. Escribir implica sujetarse a un sistema que tiene una fuerte legalidad. ¿Sí? Los mecanismos cognitivos y simbólicos que se requieren para construir ese objeto tan legalmente propio, ¿sí? Son muy complejos y requieren de un trabajo psíquico inmenso. ¿Sí? Estas dos niñas, Julia y Jazmín, descubrieron la lógica interna de ese objeto, ¿sí? No solo del alfabeto. Fíjense que todo nuestro sistema de escritura se inclina hacia la derecha. A los zurdos, por ejemplo, les resulta tan difícil sujetarse a este sistema que muchas veces vieron que derechizan su mano izquierda, ¿sí? Escriben, a ver si se logra ver lo que yo hago, escriben así, dando vuelta la mano izquierda para que opere como una mano derecha, ¿sí? Entonces, decía que estas niñas descubrieron esa lógica interna, ¿sí? Y cada una resolvió esta excepción que es la J como pudo. ¿Sí? Julia, anulando la diferencia, derechizó la letra, ¿sí? Y siguió escribiéndola así durante mucho tiempo, diría, esta es una producción de preescolar, pero entrado primer grado, ya recién cuando empezó a familiarizarse con la cursiva, empezó a escribir la J del modo tradicional, ¿sí? O sea, siguió durante mucho tiempo escribiendo la J al revés, a pesar de que tenía muchísimas experiencias de lectura que le enfrentaban con una J tradicional. ¿Sí? Entonces, ella anuló la diferencia. Jazmín, en cambio, hizo que todo su nombre, ¿sí? El nombre entero, siguiera la dirección de la letra, siguiera la dirección de esa J inicial. Por supuesto que el modo de resolución de cada una de estas nenas está ligado a su modalidad, su historia, sus vínculos de aprendizaje, etcétera, ¿sí? Que son diferentes para cada una. ¿Sí? Pero sucede que en ambas la mano, el cuerpo entero se les hace letra, J. ¿Sí? Es una letra que, a la manera de un espejo, ¿sí? Nos muestra eso que del cuerpo se hace presente en la escritura. Y particularmente en la escritura del nombre, que no es cualquier cosa, ¿no? Bueno, pasemos entonces pasemos al segundo nivel de sublimación que de Jure plantea, ¿sí? Él plantea como segundo nivel el reconocimiento de los otros, ¿sí? Dice de Jure, no, esa no, si querés podemos dejar de compartir por un rato porque eso es para el final, Irina. Si querés podemos dejar de compartir y después volvemos a las imágenes. ¿Mm? Bueno, decía que, dice de Jure, que trabajar no es solo producir, también es vivir juntos, vivir en común. Y ese vivir en común espera algún tipo de retribución. No una retribución material o, mejor dicho, no solo una retribución material, sino una retribución del orden del reconocimiento. Un reconocimiento ligado a un juicio acerca del trabajo realizado. Entonces, ser reconocido por el trabajo implica la pertenencia a un colectivo, dice de Jure, a una comunidad, a un equipo.
¿cómo podríamos pensar este nivel en relación al aprendizaje? A mí se me ocurren dos vertientes posibles para pensar el reconocimiento en el aprendizaje. La primera de ellas es que, por un lado, aprender para la infancia requiere, sí, yo me animo a decir que siempre requiere, de un reconocimiento de los adultos significativos, ¿sí? Aquellos en los que el niño y la niña depositan cierta confianza que hace de base, ¿sí?, para interesarse por los objetos del mundo. ¿Sí? Entonces el aprendizaje requiere una diferencia intergeneracional, ¿sí? Hay una generación que cuida a otra y que garantiza que se puede aprender, que se puede crecer sin demasiado peligro. ¿Sí? Entonces esta generación ofrece alguna garantía de sentido, ¿sí?, eh, para algo tan complejo que es la renuncia de la que hablábamos al principio. ¿Sí? Estas son condiciones para elaborar un proyecto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no aprendemos ni por ensayo-error, ni por motivación, ni nada de eso, sino que aprendemos porque confiamos en el otro, porque creemos en la palabra del otro. Y esperamos o necesitamos alguna retribución del orden del reconocimiento por esa confianza. A ver, el espacio escolar es arbitrariamente sistemático. Todo, absolutamente todo en la escuela está regulado. Hasta el juego, ¿sí?, tiene su tiempo fijado en el recreo. ¿Sí? Qué difícil sería ajustarse a esa legalidad tan rígida sin cierta expectativa de reconocimiento de parte de los adultos que el niño ama, ¿sí? Mamá, papá, maestra, etc. ¿Sí? Por otro lado, la segunda vertiente de este nivel, me parece, tiene que ver con el reconocimiento de los pares. ¿Sí? Y acá la escuela tiene un rol fundamental. La confrontación con otros habilita abandonar esas certezas primarias para dar lugar a la duda, a la reflexión, a la pregunta. ¿Sí? Por supuesto que no solo se aprende en la escuela, ¿sí?, pero igual no podemos negar que la escuela es para los niños y para las niñas un espacio privilegiado de encuentro con otros, y en ese sentido ofrece oportunidades de enriquecimiento y de complejización psíquica, ofrece oportunidades de construcción del lazo social. ¿Sí? Graciela Frigerio tiene desarrollos súper interesantes acerca de la escuela como en su función instituyente. ¿Sí? Entonces, el reconocimiento de los pares hace del aprendizaje un proceso que incluye al sujeto en un grupo, en un estar en común. ¿Sí? Acá podemos preguntarnos, tal vez, qué pasó este año, cuando la posibilidad del encuentro real con los otros se vio interrumpida. ¿Sí? Cuando todos los niños y las niñas se vieron imposibilitados de seguir yendo a la escuela, de encontrarse con sus amigos, compañeros, pares, etc. ¿Sí? No solo con sus docentes y con los objetos de aprendizaje más tradicionales. Y acá retomo a Luciano, ¿sí? ¿Se acuerdan? Aquel que decía que aprender siempre es un problema. Imaginen para un niñito de 7 años que empieza a recorrer un camino de aprendizaje como el que estaba recorriendo Luciano, a, empieza a disfrutar de los objetos de conocimiento que empieza a incorporar, empieza a construir, ¿sí? Y que de pronto se encuentra sin poder salir de su casa, sin poder ver más que a través de una pantalla a nadie más que a su mamá y a su papá. ¿Sí? Imaginemos qué sucede para ese niñito en relación a poder contar con la mirada de los otros pares, ¿sí? Con aquello que los pares devuelven en relación al poder aprender. ¿Sí? Nada, todas preguntas que van surgiendo a partir de estas cuestiones. ¿Sí?
Pero pasemos a un tercer nivel de sublimación que de Jure plantea y que se refiere a la dimensión ética del trabajo, ¿sí? Es una dimensión que establece una relación entre el trabajo y la cultura. Establece, dice de Jure, valores relativos a la vida individual, pero también a la vida de la civilización. Tal vez este sea el nivel más complejo, pero al mismo tiempo el más fácilmente relacionable con el aprender, ¿sí? O trasladable, ¿sí? Ya Sara Paín hace casi 40 años, ¿sí? eh, inscribía el aprendizaje en el proceso de transmisión cultural, ¿sí? Y decía que al mismo tiempo que aprender permite al sujeto devenir social, incorporarse a la cultura de la que pertenece, le da las herramientas necesarias para transformar esa cultura, ¿sí? Entonces el aprendizaje está, según Sarapaín, al servicio del desarrollo cultural, ¿sí? Si hace un rato decíamos que aprender requiere de una diferencia intergeneracional, ahora podemos agregar que se requiere también de un grupo que aloje esa diferencia. Lo que Piero Lanier llamaría el campo social, ¿sí? Un grupo que soporte, que se ofrezca como horizonte. Ahora, ¿qué pasa cuando ese horizonte se desdibuja completamente? Cuando no hay apuesta por un sujeto. Cuando desde ese campo social no se prepara un espacio para que ese sujetito se transforme en algo más, en otra cosa. Entonces, ahora sí vamos a recorrer un par de escenas del diagnóstico y el tratamiento de un paciente mío, para tratar de pensar estas cuestiones justamente a la luz de la clínica, ¿sí? Este paciente se llama Emiliano, tiene 7 años, no, Julia no se llama. A Emiliano lo deriva su maestra porque tiene problemas de distracción, escribe todo de corrido, no hace pausas. La mamá de Emi me dice que en realidad los habían mandado de la escuela desde principios de primer grado. En este momento Emiliano estaba ya en la segunda mitad del segundo grado, ¿sí? Y dice la mamá, me enojé mucho. Yo pensé que los mandaban a psicopedagoga cuando tenían problemas en la casa, y en casa no hay ningún problema. Pensaba que la maestra estaba haciendo mal su trabajo, que no quería ocuparse de mi hijo. Tanto la mamá como el papá de Emi tienen varios hijos, cada uno de matrimonios anteriores, de entre 15 y 35 años, muy grandes, incluso tienen varios nietos ya, cada uno. El papá dice que Emi es como un nieto. Espera que no veo nada. Dice, es como un nieto, es el más chiquito. Y efectivamente, Emiliano se ve chiquito, ¿sí? Es bajito de estatura, tiene un aspecto muy aniñado, ¿sí? Y sobre todo habla como un nene de 4 o 5 años. ¿Sí? En la primera entrevista le pregunto, ¿en qué grado estás, Emi? En segundo A, me contesta. ¿Y antes, en qué grado estabas? No me responde, no sabe, no dice nada, se encoge de hombros. ¿Y el año que viene en qué grado vas a estar? En segundo A. Trato de indagar un poco más y dice que los chiquitos terminaron jardín porque ya aprendieron a estudiar. Yo ahí infiero que se refiere a los chicos que en ese momento estaban en primer grado, ¿sí? La cuestión es que Emi no recuerda absolutamente nada de su paso por jardín o por primer grado, y se pone visiblemente molesto cuando yo insisto en estas preguntas, ¿sí? Y responde todo el tiempo, no, estoy en segundo A. En esa primera entrevista le pido que haga un dibujo, que es ese que ustedes ven en la pantalla, eh, y que escriba una historia sobre ese dibujo. Y lo que escribe es esto que ustedes ven ahí abajo, que dice, escribí una escuela con mi mochi.
¿sí? Fíjense que la escuela toda se llama segundo A, ¿no? Yo a esa altura ya venía dándome cuenta de que algo en relación a la actividad narrativa, a la posibilidad de insertarse en una secuencia venía complicado, entonces decidí administrar un CAT para evaluar justamente esta modalidad narrativa. El CAT, para los que no lo saben, no lo conocen, es una técnica proyectiva muy vieja, que consiste en mostrarle al niño, porque es una técnica específicamente pensada para niños, una serie de 10 láminas con dibujos de animales. Son dibujos de animales, pero que están muy humanizados, ¿sí? ¿Querés poner la próxima, Irina? Acá les voy a compartir en realidad solamente el relato de dos imágenes, ¿sí? La 1 y la 3, que son las puse ahí para que las tengan presentes. En la lámina 1, que es la de los pollitos esos, o gallinas, o como sea, Emi dice, la gallina y otra gallina, 3 gallinas, helado, sentados en una mesa, 3 platos, 2 servilletas, un helado, un tazón de helado. Es exactamente así con esas pausas que yo estoy haciendo, por eso no es de aburrida que hago esas pausas, es como él encabezó el relato, ¿sí? En la lámina 3 dice, un tigre y un asiento, madera, bufanda, tornillo, pelo, piel, negro, ojos, nariz y un coso para caminar, algo que tiene en la mano. No sé si lograron en la lectura, por ahí escuchando es más difícil de percibir que cuando uno lo va leyendo, ¿no? Si logran percibir que esto que Emiliano arma no llega de ninguna manera a la categoría de relato, ¿no? Ni siquiera podemos pensar en esto como una descripción, es simplemente una enumeración de los objetos que ve en los dibujos, ¿sí? Está como detenido en el tiempo, ni siquiera hay conectores que lo habiliten a armar algo más del orden de la descripción, al menos, ¿sí? Cuando la consigna dice claramente que lo que tiene que armar es una historia, un cuento acerca de lo que ve, ¿sí? Entonces, Emi está completamente imposibilitado de pensar más allá de ese presente, ¿sí? Está como detenido en el tiempo, ¿sí? Cuando termina ese año, en la escuela les informan a los papás que Emi va a hacer una promoción acompañada. Bueno, la promoción acompañada, para los que no lo conozcan, es un sistema bastante nuevo de hace unos años que se empezó a implementar, al menos en la ciudad de Buenos Aires, no sé si también en otras provincias, que consiste en algo así como la prolongación del sufrimiento en relación a la repitencia, ¿sí? O sea, lo que se hace es suspender esa decisión, o sea, ni el niño, ni la familia, ni los maestros, ni las maestras saben si ese niño va a pasar de grado o no, y empieza el año como en un limbo, ¿sí? A mi entender es un sistema bastante perverso, pero bueno, algunos docentes dicen que está buenísimo. Yo no sé, la verdad que no, me cuesta pensarlo como un sistema que tenga algún beneficio para los niños. Entonces, se les informa a los papás en diciembre que va a ser una promoción acompañada. Evidentemente los papás no lo entienden esto. Y en marzo, cuando Emi vuelve a la sesión, después de las vacaciones, trae su mochila
con sus flamantes cuadernos, todos prolijamente rotulados por su mamá, con etiquetas que dicen su nombre y tercero A, y prolijamente tachados por la maestra que corrige, segundo A. A ver, aprender implica siempre un cambio de posición, un movimiento, ¿sí? Y por ese motivo está ligado al crecimiento, está ligado al crecer. ¿Qué es crecer justamente sino la posibilidad de proyectarse hacia un futuro, la posibilidad de insertarse en alguna línea temporal? Entonces, aprender también tiene que ver con un modo de imaginar un ideal, ¿sí? Que habilita a sortear cualquier escollo, cualquier obstáculo actual en pos de un porvenir. ¿Sí? Un porvenir que se nos presenta como un poco más esperanzador en general. ¿Sí? Un día, Emi elige del armario de juegos un dominó. El juego que explica consiste en repartir todas las fichas y luego acomodarlas, cada uno a su turno, en largas filas sobre el escritorio. Hago un paréntesis acá, otro más, perdón, soy de hacer paréntesis en las cosas que digo. Hago un paréntesis para resaltar que el juego que explica no es el dominó, ¿sí? Porque nunca el juego que los niños explican es el juego que uno conoce, ¿sí? Cuando jugamos con un niño, siempre jugamos ese juego que el niño hace a partir de un juego, ¿sí? Estoy hablando particularmente de los juegos reglados, pero no solamente, ¿sí? Digamos, siempre jugamos el juego que ese niño explica. A ver, montones de veces hemos jugado, seguramente ustedes también, a un juego de la oca que consiste en poner la ficha ahí donde cae el dado, ¿no? Otro que me acuerdo de un paciente, un juego de la oca, donde el juego consistía en ir avanzando de a un casillero, cada uno a su turno, independientemente de lo que saliera de qué número salieran los dados. Entonces, el juego que jugamos en la clínica es el juego que ese niño puede construir, ¿sí? Y que no necesariamente desemboca en el juego que socialmente se conoce. ¿Sí? No necesariamente porque a veces no importa que desemboque o no, no nos interesa, por ejemplo con este dominó, ¿sí? Entonces les decía que el juego consistía en repartir todas las fichas, la mitad para cada uno, y después acomodarlas una a una, cada uno en su turno, en una fila larga, larga sobre el escritorio, que a mí, la verdad, me resultaba un juego bastante aburrido, ¿sí? Porque eso nos pasa también, a veces hay juegos que te resultan como, ¿y esto qué estamos jugando? ¿No? En ese aburrimiento es que yo le digo, parece un gusano, ¿sí? Y le encuentro alguna representación para mí a ese juego o a eso que quedaba con la ficha sobre el escritorio. A partir de esto, a partir de ese gusano, empezamos a armar distintas figuras, ¿sí? Primero en 2 dimensiones, después incorporando el volumen, ¿sí? Y vamos sacando fotos de esas producciones. ¿Por qué en ese momento a mí se me ocurrió sacar fotos de las producciones? No tengo la menor idea. Son esas cosas que suceden en transferencia, porque yo no saco fotos de todas las producciones de todos mis pacientes, la verdad que tendría el teléfono lleno de fotos si fuera así y no es para tanto. Entonces, ¿por qué sucede que en ese momento me surge fotografiar esas producciones? Es algo que solo puedo descubrir mucho después, por APREQ, ¿sí? Bueno, entonces vamos sacando fotos, los gusanos devienen hombrecitos, después casitas que se agrupan formando ciudades, ¿sí? La cuestión es que a la sesión siguiente Emi quiso volver a jugar al dominó, a ese dominó, ¿no? Pero yo me había olvidado la llave del armario, imperdonable, completamente imperdonable. Entonces le muestro las fotos que tenía en mi celular, ¿sí? Y le propongo armar una historia con esas fotos. Esa historia se transforma luego, en el mientras tanto, en un dibujo, que es la imagen siguiente, si querés ponerla, Irina.
Perdón, te interrumpí. La historia y el dibujo es de un avión volando, ¿sí? Después dibuja un aeropuerto, dibuja a los pasajeros y dibuja un destino, Paraguay. Dibuja un trayecto de A a B, una secuencia, que hasta ese momento parecía imposible. Las fotos, de algún modo, operaron como archivo, como huella, ¿sí? Que permitió la recuperación de un momento pasado y, por supuesto, después la construcción de un esquema narrativo, ¿sí? Emiliano pasó finalmente a tercer grado, ahora sí, está en tercero A, o mejor dicho, en ese momento estaba en tercero A, que después interrumpió su tratamiento. Con mucha dificultad estaba transitando un proceso de construcción de conocimientos que estaba detenido, como en pausa. ¿Se acuerdan el motivo de consulta, no? De la maestra que derivaba, que era que escribe todo de corrido y no hace pausas. Bueno, el aprendizaje de Emiliano estaba detenido, estaba en pausa, ¿sí? Poco después me sorprendió, interesándose por si tengo hijos, si tengo marido, si vivo cerca del hospital, si voy en colectivo, si voy en subte. Y finalmente me preguntó, cuando vos eras chica, ¿en qué grado estabas? Eh, si querés dejar de compartir, ya está, ya, creo que, no sé, creo que no hay ninguna imagen más. Bueno, en estas escenas con Emiliano, yo creo que con Emiliano y me parece que con muchos de los pacientes con los que trabajamos, se produce una intimidad que permite una escritura conjunta de una historia novedosa, ¿sí? Una historia que tiene muy poco que ver con hechos cronológicos, ¿sí? Que se inventa a partir de retazos y que de algún modo sienta las bases para cualquier aprendizaje futuro, ¿sí? Me parece que cuando el aprendizaje se detiene, cuando la posibilidad de crecer está obstaculizada, está obturada, es necesario alguna intervención que habilite algún proceso de pasaje, de transformación, ¿sí? ¿Para qué? Para que ese sujeto pueda construir herramientas que le permitan ser parte de la cultura a la que pertenece, insertarse en un grupo cultural, si queremos, o en la civilización, ¿sí? Bueno, para ir concluyendo, me parece que de lo que se trata, volviendo al principio, es de problematizar, de poner en cuestión el aprendizaje, articulando múltiples causalidades, ¿sí? Poner a jugar lo histórico, lo social, lo biológico, lo subjetivo, singular, es necesario para poder abrir pregunta, para poder inventar modos de intervención, ¿sí? Y sobre todo para poder producir ejes de investigación, ¿sí? Cada, eh, cada encuentro con un paciente tiene que transformarse en una oportunidad de investigar, de crear conocimiento, para nosotros, digo, ¿sí? Porque eso imprevisto, lo que nos causa sorpresa, lo no esperado, genera pensamiento, genera aprendizaje. No solo en los sujetos con los que trabajamos, sobre todo en nosotros, en nosotros como terapeutas. Bueno, hasta acá las cuestiones que yo pude pensar en relación al aprendizaje y a la posibilidad de aprender y de pensar el aprendizaje como trabajo psíquico, como trabajo de pensamiento, ¿sí? A mí me encantaría escucharlos y escucharlas, ver qué resonancias producen ustedes esto que estuvimos diciendo y ver si podemos pensar juntas alguna cuestión más. De paso me termino el Bueno, té que Cecilia, muchas gracias por compartirnos este recorrido. Llegaron algunas preguntas
invitamos a que pueda haber algunas otras o comentarios, ¿sí? Por ejemplo, Lucía pregunta algo muy, muy puntual en relación al caso que estabas mencionando recién. Dice, ¿qué le respondió cuando le preguntó a usted a qué grado iba cuando era chica? Lucía era, ¿no? Sí. La verdad es que no me acuerdo. Y yo creo que Uh-huh. si no me acuerdo es porque no tiene demasiada importancia. Uh-huh. A ver, son esas preguntas que valen más por la pregunta que por lo que implican en tanto respuesta, ¿sí? Me parece que Emiliano se pueda preguntar o puedan imaginar que para otro hubo un otro tiempo, por ejemplo, cuando eras chica, eso ya es enorme. ¿Sí? Entonces, lo que a mí particularmente me interesa es esa pregunta. ¿Sí? La verdad es que no me acuerdo qué le respondí. Lo más probable es que le haya preguntado, le haya seguido preguntando, digamos, que no le haya respondido directamente, porque responder directamente a veces está bueno, pero también lo que puede hacer es obturar ese proceso de asociaciones que buscamos en la clínica, ¿no? Entonces, si yo directamente le digo, cuando yo era chica estaba en segundo A, por ejemplo, o no, ¿cómo vas a preguntar en qué grado estaba? Yo primero estuve en primero, después en segundo, después en tercero, después en cuarto, así, digamos, si yo digo eso, lo más probable es que obture la posibilidad de seguir preguntando, de seguir produciendo asociaciones acerca de ese contenido en particular, que es el paso del tiempo, ¿no? Entonces, perdón, pero no me acuerdo. Pero Igual digo, me es encantaría, válido esto, ¿no? Que vos decís. no, digo, me encantaría que opinen los demás, a ver qué hubieran respondido por ahí, ¿no? Estaría buenísimo. Exacto, ¿no? Porque digo, bueno, uno también cuando está en esa posición, ¿sí? Digo, yo lo pienso también como terapeuta clínica, que muchas veces somos cuestionados y preguntados sobre cuestiones personales. Digo, bueno, más allá de la respuesta que podamos dar, es, bueno, tratar de ver qué originó esa pregunta, ¿sí? Si puede llegar a ser como una simple curiosidad o hay una pregunta que en realidad está puesta en el afuera, pero es sobre el mismo niño, ¿no? ¿Qué es esto de, bueno, cuando estudiabas o cuando estabas aprendiendo, cómo eras? Así que bueno, genial que no te acuerdes. Me parece que cuando uno no se acuerda, por lo menos cuando un analista no se acuerda, es porque ahí estuvo su inconsciente. Y está bueno trabajar desde ese lugar, ¿no? Bueno, a partir de ahora llegaron un montón más de preguntas y comentarios, así que bienvenida sea también la pregunta de Emiliano, aunque no nos acordemos la respuesta. A ver, dice Mónica, por ejemplo, dice, muy interesante tomar como eje a este autor y trasladar el aprendizaje escolar, los atributos del trabajo y de ese sufrimiento que se produce cuando hay obstáculo en el aprendizaje. Que bueno, este es un comentario que deja Mónica. No sé si vos querés agregar algo, Cecilia. No, gracias, Mónica, por el comentario. A mí la verdad es que me resultó muy... A ver, este texto de Jure es un texto que yo vengo leyendo desde hace varios años, en realidad porque forma parte de la bibliografía de una de las cátedras en las que estamos en la Universidad de San Martín, con lo cual es un texto que yo había leído muchas veces, ¿sí? Pero que tomó otra dimensión completamente distinta cuando empecé a pensarla en relación al aprender, ¿sí? Y me parece que justamente esa dimensión diferente la adquirió la posibilidad de pensar el aprender y el trabajar como en esta misma serie, ¿no? Poder ponerlos en una misma serie y poder pensar las cuestiones relativas al aprender y al trabajar absolutamente imbrincadas, digamos, ¿no? No iguales. ¿Sí? Me parece que acá es muy importante poder pensar en la noción de différance de Derrida, ¿sí? Digamos, la différance, lo que implica
es justamente el poder insertarse en una línea temporal y espacial, ¿sí? Y es una característica justamente de la escritura, ¿sí? E implica una no oposición, ¿sí? Porque siempre que hablamos de oposición, hablamos de una clasificación jerárquica, de algún modo, ¿sí? Si el aprendizaje está opuesto al trabajo, uno de los dos está por encima del otro, ¿sí? Nada más lejos de eso. Me parece que justamente poder pensar el aprender y el trabajar en serie, ¿sí? Nos permite ir y venir, ¿no? Así como en un juego más dialéctico, ¿sí? Bueno, gracias, Mónica. Lucía dice, bueno, menciona que ella es de Santa Fe, dice, me quedé pensando en la escritura en espejo. ¿Es una forma del niño de apropiarse de ese objeto? ¿Una forma singular que no para todos es lo mismo? Digamos, ¿no sería un problema en sí mismo? Porque a veces la consulta es esa, escribe en espejo. Creo que no me expliqué bien, pero me quedé pensando en eso, dice Lucía. Te explicaste perfectamente, Lucía. Bueno, yo adrede omití la referencia, o sea, si bien incorporé la referencia al espejo, omití el llamar a eso que las niñas hacen como escritura en espejo, ¿sí? Escritura en espejo no es otra cosa que un modo en difícil de decir que escribe al revés, ¿no? O por lo menos que algo de la escritura está al revés, está patas para arriba, ¿sí? O para la izquierda, en este caso. Me parece que es tal cual lo que vos decís, Lucía. No hay modo de generalizar en estas cuestiones, ¿sí? En cada niño, no solo en cada niño y en cada sucesión, en cada situación de aprendizaje que cada niño atraviesa, ¿sí? Tenemos que pensar cuáles son sus determinantes y condicionantes, ¿sí? Porque en diferentes situaciones que un niño atraviesa en distintos momentos de su proceso de aprendizaje, incluso dentro del mismo niño, también tenemos que pensar la singularidad de cada situación, ¿sí? Por eso también la necesidad de pensar en los dos momentos de Jazmín, ¿sí? Hay un momento donde escribe su nombre a la manera más tradicional, ¿sí? No escribe ni una palabra más, ¿no? Pero escribe su nombre como uno podría decir correctamente, ¿sí? Y en un segundo momento eso se trastoca completamente, ¿sí? Y aparece una escritura del nombre que sigue otra dirección, otra lógica, ¿sí? ¿Qué pasó ahí? A ver, ¿qué? ¿Es que ahora está escribiendo mal el nombre y antes lo escribía bien? A mí me genera duda eso, ¿sí? Yo no creo que ahora esté escribiendo mal el nombre. Me parece que, en todo caso, lo que escribía antes era una copia de su nombre, que en realidad es como la mayoría de los chicos aprenden su nombre, aprenden a escribir su nombre, ¿sí? El nombre en general se aprende de la mejor manera conductista, ¿sí? Copiando. ¿Sí? Fíjense que la mayoría de los chicos muy chiquitos que empiezan a escribir o que empiezan a familiarizarse con las letras, lo primero que escriben es su nombre, y no porque estén alfabetizados, sino porque lo copian de algún lado, ¿sí? Entonces, Jazmín, ¿había aprendido a escribir su nombre en ese primer momento? ¿Qué sé yo? Lo podemos llamar aprendizaje si quieren, a mí no me molesta. Para mí está más ligado a la copia. Ahora, en el segundo momento, ¿podemos decir que está mal lo que Jazmín escribe? ¿O responde a cierta lógica? Porque si responde a una lógica no está mal. En todo caso, habrá que ver de qué manera podemos ir interviniendo para que esa lógica se acerque un poco más a la lógica cultural, digamos, al objeto escrito en sí, ¿no? Y esto para cualquier aprendizaje, sobre todo de la escritura, ¿sí? Donde, que como decía antes, es un objeto con una legalidad tan rígida, ¿sí? Porque no da lo mismo, ¿sí? No da lo mismo qué letra se pone primero y qué letra se pone después.
No sé si te respondo, Lucía, con esto. A mí me hace pensar un poco en esto, ¿no? En que poder pensar que esa producción tiene un sentido para ese niño. Y ese sentido está dado exclusivamente para ese niño. ¿Mm? Digamos, hay una legalidad del objeto, ¿sí? Pero cada niño hace lo que puede con ella. ¿Sí? Lucía, te respondí más o Sí, en menos. relación a eso, Cecilia, Mm. sí, ahora cualquier cosa Lucía podrá escribir. Digo, en relación a eso, había otra pregunta, entre todas mezcladas, porque van llegando, ¿sí? ¿Cuándo consideras vos entonces que hay que poder derivar a un profesional que ejerce la psicopedagogía y cuándo a un psicólogo? Qué pregunta difícil. Eh, Sí, a ver, sí. Más allá de del campo de incumbencia, ¿sí? Me parece que la pregunta apunta, bueno, a cómo poder acompañar, cuál sería el mejor acompañamiento. a ver, me parece que es una pregunta muy difícil por lo controvertida, ¿sí? Porque seguramente no hay dos psicopedagogos que te digan lo mismo y no hay dos psicólogos que te digan lo mismo, ¿no? A mí me parece que, y esto lo digo a partir de muchos años de trabajar en el hospital público, donde necesariamente es necesario, digamos, hay que hacer un trabajo interdisciplinario, sobre todo ante casos cada vez más complejos, ¿no? Me parece que el trabajo siempre es con otros, que la decisión sobre quién es ese que de alguna manera coordina o dirige o está a cargo de un tratamiento, es casi, digamos, tiene mucho que ver con lo transferencial, ¿sí? Eh, y también tiene mucho que ver con el deseo, por supuesto, por ende, ¿sí? Eh, lo digo sobre todo eh, en casos bien complejos. La verdad, ya que estoy, les cuento un poco de Jazmín, que me parece que es una nena que sigue en tratamiento y que a mí me genera muchísima pregunta, ¿sí? Jazmín fue derivada al hospital, en realidad vino por oficio judicial, ¿sí? Eh, Vino derivada de la defensoría que operaba en este caso y en su familia, y vinieron derivados los dos hermanos, Jazmín y su hermanito, que era un poquito más chico, los dos para tratamiento psicológico, psicopedagógico y fonoaudiológico. O sea, en los dos casos la defensora pedía los tres tratamientos, ¿sí? Esos son los momentos en que me parece que si uno puede contar con un equipo que trabaje interdisciplinariamente, es necesario parar la pelota y decir, bueno, a ver, momento, vamos, 3 casos para 2 pibes es como mucho, ¿no? Tres tratamientos al mismo tiempo, iniciándose al mismo tiempo, y porque sí, entonces lo que decidimos en ese momento fue, no teníamos idea, porque como era un caso que venía derivado de la Defensoría, no es que nosotros tuvimos alguna admisión de parte o alguna entrevista con alguno de los padres, no, venía así. En ese momento lo que decidimos fue, bueno, que una empiece a trabajar con Jazmín y una empiece a trabajar con el hermanito, ¿sí? En ese caso dio la casualidad que yo empecé a trabajar con Jazmín y una fonoaudióloga con el hermanito, ¿sí? Y después evaluábamos, a ver, qué era esta demanda masiva de 3 tratamientos para 2 pibes, ¿no? Y de hecho yo estuve varios meses trabajando con Jazmín como único tratamiento, hasta que hablándolo con el resto de mi equipo, decidimos que era pertinente hacer una derivación a psicología también, incorporada al tratamiento psicológico, ¿sí?
con el hermanito pasó lo mismo, pero después estuvo bastante tiempo en tratamiento fonoaudiológico, y cuando empezó a producirse alguna transformación en relación al lenguaje, que estaba tremendamente afectado, en los dos niños estaba tremendamente afectado, pero sobre todo en el más chiquito, se decidió hacer una derivación también, no me acuerdo si a psicología o a psicopedagogía, pero porque no seguí tanto el caso del hermano, pero que después se vio interrumpida por la pandemia y por la cuarentena y etcétera, etcétera. Pero en ese momento, la verdad es que la decisión de qué tratamiento era mejor fue en el momento y en el trabajo, ¿sí? Por eso, digamos, yo supongo, no me acuerdo quién hizo la pregunta, pero supongo que esta pregunta, o al menos es una pregunta que hacen bastante a menudo los docentes, porque muchas veces los maestros y las maestras están muy desorientados en relación a qué espacio está bueno para un determinado niño y en función de qué variables, ¿no? A mí me parece, y esto es muy personal, que cada vez estoy más convencida de que las fronteras son muy permeables. Entonces, que de hecho, bueno, tengo colegas psicólogos y psicólogas que hacen intervenciones muy parecidas a las que yo hago en relación al aprendizaje. ¿Mm? Entonces, no me parece que, por ejemplo, un psicólogo no pueda trabajar con cualquiera de los casos que estuvimos trabajando hoy, que eran casos que están haciendo tratamiento psicopedagógico, ¿sí? Y del mismo modo, me parece que si tenemos una formación clínica, en todo caso podemos hacer ese primer espacio de escucha, ¿sí? Después será momento de evaluar, tanto en un caso como en otro, si es necesario o si es pertinente ese espacio o si sería mejor otro tipo de espacio, ¿sí? E incluyo acá a lo fonoaudiológico porque me parece que la cuestión del lenguaje es prioritaria para poder avanzar en un camino de construcción de aprendizaje, ¿sí? Entonces, yo me sostengo mucho en mis colegas, tanto psicólogos como fonoaudiólogos, y en algunos casos también psiquiatras, ¿no? Depende. No sé sé que no respondo a la pregunta, que medio como que me evadí, pero la verdad es que no tengo una respuesta certera para esto. ¿Mm? Es que, bueno, me parece que también sucede eso. Yo misma como terapeuta clínica también a veces me es difícil decir, bueno, hasta dónde uno corresponde abordar esta problemática, cuándo hacer la interconsulta. Son campos que no están bien a lo mejor delimitados, ¿sí? Y entonces, bueno, más allá, por eso decía, más allá de las incumbencias profesionales y lo que nos pueda decir nuestros códigos y demás, es bueno también ver a qué profesional se deriva, ¿no? Y cómo lleva adelante la clínica. Como vos decís, Cecilia, muchas veces nos encontramos que a lo mejor haces intervenciones vos desde el campo de la psicopedagogía y a lo mejor yo desde la psicología, que decís, bueno, estamos con la misma mirada, entonces, ¿qué mejor para un niño que eso? Que poder mirarlo y alojarlo desde un lugar clínico sin el tironeo y narcisismos profesionales a veces, ¿no? Totalmente de Creo que acuerdo. hay bastante de eso. Bueno, me parece, sí, que digamos como vos decís, en muchos casos tiene más que ver con el vínculo que uno puede armar con determinado profesional que con el título que porte, ¿no? Y con la mirada que pueda ese profesional. Sí, y también yo, por ejemplo, digo, también a veces una derivación a una interconsulta puede ser en sí misma una intervención. Me acordaba de un puber, ¿sí? Que venía con unas cuantas dificultades en lo que hacía, yo diría, su crecimiento. En medio de eso aparecen dificultades claras, sobre todo este año, en poder presentar tareas, unirse a los Zoom. Bueno,
yo empiezo a notar que esto formaba parte a lo mejor de las dificultades que estaba teniendo él para crecer. Los papás muy, muy presentes esta idea de que tiene dificultades en el aprendizaje como sinónimo a dificultades para entregar las cosas a la escuela, no los aprendizajes. Y a mí me parecía en ese caso que a lo mejor pensar en una interconsulta con un psicopedagogo era también una intervención a estos papás. ¿Sí? Es bueno ver, ¿te parece que es en relación a la escuela, como asociando la psicopedagogía también a la escuela, ¿no? Que los podía calmar y bajar la ansiedad en ellos, iba a hacer que este muchachito pudiera estar un poco más despojado de sus papás encima y la escuela, y si debía trabajos en el classroom y demás. Se hizo la interconsulta con la psicopedagoga me dice, mira, yo no estoy encontrando motivo por el cual empezar un nuevo trabajo si ya está trabajando con vos. Descomprimió un montón para los papás, eso a mí me permitió entonces poner a trabajar a estos papás en cómo ver estas dificultades. Entonces digo, bueno, que podamos ser distintos los actores es muy válido, ¿no? Y poder trabajar de modo interdisciplinario y no estar con celos profesionales y no ver si es mío, si es tuyo. Digo, bueno, tener la mirada clínica, esto, que la base sea la mirada clínica. Te agrego una cosita chiquita a esto que decís. A veces esa interconsulta o esa interdisciplinariedad digamos, se puede dar solamente entre los profesionales, ¿sí? Me estaba acordando mientras vos hablabas de una colega psicóloga que está atendiendo a una niñita que vino la vez pasada con esta misma pregunta, bueno, tengo que incorporar además un tratamiento psicopedagógico, ¿es necesario? Bueno, estuvimos viendo el material, charlamos un montón del caso, y a la conclusión a la que llegamos era que no era necesario someter a esa niñita a un nuevo tratamiento y ni siquiera a conocer a una persona más, ¿sí? Una nena que estaba absolutamente en transferencia con su psicóloga, que estaba produciendo genial, pero que desde los padres aparecía insistentemente esta cuestión de la derivación a psicopedagogía y desde la escuela también. Entonces, lo que acordamos en ese momento es, bueno, mira, vos tenés una entrevista con los papás, tenés una entrevista con la escuela y decirles claramente que charlaste con la psicopedagoga, que le mostraste todas las producciones, y que la psicopedagoga, desde la autoridad psicopedagógica, dijo que no hace falta. Y con eso fue suficiente. Ni siquiera hizo falta que poder someter a esa piba a otro espacio más terapéutico que tiene su costo, ¿no? Que implica también un gasto para ella. ¿Mm? Totalmente, totalmente. Cuando vos mencionabas el caso este de la defensoría, muchas veces llegan así también niñitos a consulta, ¿no? Derivados o por una defensoría o mismo cuando los niños obtienen el famoso CUD, que parece que viene con el paquete incorporado de asistencialismo. Entonces digo, bueno, también hay que ver si todo eso que piden, porque total como lo tenés y la obra social te lo cubre, dale. Y digo, bueno, que a lo mejor nos podamos poner a pensar que por más de que podamos intervenir, si corresponde que se den un paralelo, ¿no? Si hay que respetar, hay que respetar los tiempos del niño y si hay que obedecer a quien manda esas órdenes, ya sea una defensoría, un neurólogo que termina diciendo que necesita terapia ocupacional, psicopedagogía, psicología y acuaterapia. Vos decís, bueno, a ver, esto se da mucho, muchísimo, y te encontrás después a pibes totalmente fragmentados, saliendo de un consultorio a otro sin espacios para jugar. A mí me pone mal eso. Digo, no, algo no está bien, no puede ser que los pibes estén inundados de espacios terapéuticos. Creo que hay que volver a un punto cero y pensar qué les estamos ofreciendo y si en definitiva
ese furor curandis no termina siendo dañino. Cuanto más se le dé, no significa que va a ser mejor. Pero bueno, hay mucho todavía por recorrer. Sí, totalmente de acuerdo. Van llegando comentarios y nos quedan, bueno, unos minutitos. Por ejemplo, a ver, dice, ¿cómo definirías, esto es una pregunta, ese estar en transferencia con un paciente que antes mencionaste en relación a las fotos del dominó de Emi? También es Lucía la que pregunta. No me acuerdo qué es lo que dije. Me parece que me parece que lo dije en relación a la pregunta o a mi pregunta en este momento de por qué se me ocurrió tomar fotos de la producción, ¿no? Supongo que fue ahí, a eso se debe estar refiriendo Lucía. A ver, yendo un poquito más atrás, a ver, cuando uno está en tratamiento, digamos, con un paciente, ¿sí? Porque uno también está en tratamiento, ¿no? Cuando uno está en la escena terapéutica con un paciente, y acá creo que, no sé, bueno, los que son psicólogas me podrán corregir si me equivoco, pero me parece que esto es independiente de la profesión que uno tenga, ¿no? Cuando uno está en tratamiento, suceden cosas dentro de las sesiones que no son planeadas, que no son planificadas, ¿sí? ¿Con qué tienen que ver esas cosas que suceden en las sesiones? Por un lado, con cierto conocimiento que uno va construyendo a lo largo de las sesiones y a lo largo de la etapa diagnóstica que puede hacer de ese niño particular. O sea, uno conoce a ese niño, ¿sí? O conoce parte de lo que a ese sujeto le sucede. ¿Sí? Entonces, uno tiene cierta hipótesis de por dónde anda, ¿sí? De en qué trabajo anda, como diría Rodolfo, ¿sí? Tiene una hipótesis ahí armada. Eso por un lado. Por otro lado, que funciona de algún modo como red, está el conocimiento teórico que uno maneja. Entonces, hay toda una conceptualización, en este caso del aprendizaje y de las fracturas que se producen en el aprendizaje y de cómo se constituye un sujeto y de cómo los distintos objetos de conocimiento se construyen, ¿sí? Que hace a un bagaje teórico que nos permite en ese momento de la sesión, en cada momento de la sesión, olvidarlo. Ese bagaje teórico que está, no es que lo tenemos presente todo el tiempo, ¿sí? Forma parte justamente de ese bagaje. En la sesión, qué sé yo juego, no sé los demás qué hacen, pero en la sesión yo me pongo a jugar. No estoy pensando ni a qué voy a jugar, ni qué le puedo decir o qué le puedo interpretar, o cómo le puedo responder. La sesión sucede, ocurre, ¿no? Entonces, digamos, a partir de eso que sucede, uno puede hacer después una segunda lectura. Eso que sucede en transferencia, ¿sí? Porque entre el paciente o la paciente y el terapeuta o la terapeuta se establece un vínculo. No siempre, pero bueno, en general sí, se establece un vínculo de orden transferencial donde el paciente deposita en esa figura del terapeuta determinadas cuestiones que no son del terapeuta. Y yo creo que funciona al revés también, ¿sí? El terapeuta también deposita en ese paciente cuestiones que no son exclusivamente del paciente, ¿sí? Entonces, en esa escena terapéutica suceden cosas. Y esas cosas suceden no porque uno las planifique, ¿no? Suceden porque uno está jugando. Y está jugando desde, por un lado, desde la ignorancia, y por otro lado, desde el conocimiento teórico y desde el conocimiento de ese paciente. ¿Sí? Pero todos esos conocimientos no es que están presentes todo el tiempo en la sesión. ¿Sí?
Por eso decía, la verdad, ¿por qué se me ocurrió sacar fotos? ¿Qué sé yo? No tengo idea, me surgió en ese momento, ¿sí? Ahora, claramente esas fotos surgieron por algún motivo de orden inconsciente, seguro, ¿sí? Surgieron por algún motivo y fueron retomadas. O sea, pero uno puede pensar en el motivo solo a posteriori, ¿sí? Cuando encuentra en esas fotos un modo de armar relato. No sé si queda claro esto, si me mezclé mucho. Por lo menos yo te fui entendiendo, y esto que vos mencionás, si mal no equivoco, también Rodolfo lo llama como la atención flotante, ¿sí? Que uno cuando está en ese lugar de analista o también como psicopedagoga sostiene, ¿no? Como una teoría, que sostiene la teoría sin que le esté poniendo, mira, yo iba a decir sin que le esté poniendo a jugar, no, la ponemos a jugar, ¿sí? Pero no desde un lugar consciente diciendo, bueno, esto está respondiendo a tal cosa. Ese es un segundo trabajo que hacemos después sin el niño, ¿no? En supervisiones, cuando revemos nuestra historia clínica y demás. Bueno, Cecilia, quedan algunos comentarios, preguntas. Agrego una cosita muy chiquita que me hiciste acordar, me hiciste pensar, Magdalena. Bueno, Freud hablaba del trípode, ¿no? De ese trípode en la intervención, en este caso del analista, pero bueno, ese trípode que está formado justamente por la formación, ¿qué otra cosa era? La supervisión, ¿sí? No me acuerdo del terapeuta, pero es el bagaje teórico de alguna manera. Una psicoanalista amiga muy querida habla en relación a la escritura como la cuarta pata de ese trípode, ¿no? O sea que la historia se termina de armar cuando uno logra alguna escritura sobre eso, ¿sí? Escritura en el sentido amplio que le damos a la escritura, ¿sí? Alguna conceptualización de eso que sucedió. Entonces esta sería la cuarta pata del trípode. ¿Sí? Es interesante, vos sabés que, bueno, cuando algún colega pide una supervisión, yo les pido siempre que escriban el caso y no solamente que lo traigan de modo de un relato oral, porque estoy convencida que en la escritura encontramos al paciente y nos encontramos. Así que coincido con esto que vos traes, Cecilia, que se inaugura algo en ese espacio, no a través de la letra. Es interesantísimo. Bueno, se nos acaba el tiempo, llegaron comentarios, felicitaciones, así que te los vamos a hacer llegar en un ratito, ¿sí? Vamos a ir cerrando. Te damos las gracias en nombre de Raíces, haber compartido esta tarde con nosotros, al haber compartido tu clínica. Es muy interesante y es importante también poder escuchar a otros. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los que han participado. Y ahora sí, y ahí ya está Tobías preparado, como es una costumbre en Raíces, pueden abrir sus micrófonos y si quieren también sus cámaras para dejarle este aplauso a Cecilia. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias enormes, la verdad que este es un placer, ¿no? Gracias, Tobías. Gracias, Toby. Ahora se escondió, ahí está. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Que tengan buenas tardes. Gracias, buenas tardes.